Pronto llegó el momento de anunciar los nombres de quienes pasaron la tercera prueba. Entre los que avanzaron, obviamente estaba la sombra fantasmal, así como su amigo Dumok. Además, Dan también superó la prueba a pesar de su derrota frente a la sombra fantasmal, con excepción de 9 personas. Todos los demás pudieron regresar a casa. Los restantes fueron reunidos por Choyong, quien decidió contarles lo que debían saber sobre la última prueba. Después de todo, tenían que entender que no se trataba simplemente de un examen para ingresar al ejército, sino de una selección para los asteriscos Esiter asterisco, o como también los llamaban, las espadas del rey en persona. Pronto, todos los que habían aprobado se reunieron para discutir esta noticia. Comprendieron que, si se convertían en miembros de esa unidad, su misión principal sería el reconocimiento de los movimientos de los bárbaros. Además, solo en el norte se había decidido organizar un examen de este tipo, algo que nadie había visto antes. Muchos ya sabían que esta selección sería inusual, pero les preocupaba aún más que la inteligencia fuera más peligrosa que simplemente matar, y que la probabilidad de morir era mucho mayor. Aún así, la recompensa era realmente atractiva. Las personas seleccionadas no tendrían que hacer el servicio militar obligatorio, recibirían mucho dinero y, si sobrevivían 5 años, quedarían completamente exentas del servicio. Pero a pesar de todo esto, lo más importante era seguir con vida, ya que los premios no servían de nada si se entregaban póstumamente. Entonces, todos los que habían pasado la prueba tenían que decidir, ¿enfrentarían la última prueba o renunciarían y volverían a casa? En cada tarea arriesgarían sus vidas. Sin embargo, de forma inesperada, Dumach golpeó la mesa con su vaso y declaró que no se rendiría. No comprendía las dudas de los demás ni cómo podían vivir en paz durante tiempos de guerra. Todos necesitaban mejorar sus condiciones, ya que no nacieron aristócratas. Si querían vivir como personas normales, al menos debían llegar a la clase media. Antes, ni siquiera habrían sido aceptados en una selección como esta, y probablemente nunca tendrían otra oportunidad. A pesar de que Dumach tampoco quería morir, le aterraba más la idea de morir llevando una vida miserable. Por eso, se bebió su vaso de alcohol de un trago y prometió llegar hasta el final. Inmediatamente después, cayó inconsciente sobre la mesa. Fue sorprendente ver cómo ese chico que parecía tan maduro se desplomó después del primer trago. Todos comenzaron a preguntarse qué haría el chico conocido como Sombra Fantasmal. Ya era famoso sin haber entrado a la unidad, pero no anunció su decisión. Se quedó dormido tras beber. Dan, con cuidado, lo cubrió con una manta mientras el resto se asombraba de lo poco que habían bebido y lo rápido que cayeron dormidos. No obstante, gracias a la determinación de Dumach, muchos comenzaron a decidirse y los demás también comprendieron que necesitaban formar parte de esa unidad. Pero entonces, justo al oír un ruido, vieron que los bárbaros entraban directamente a la taberna. Ordenaron a todos los presentes que se quedaran quietos si no querían morir. Los invasores se enojaron con su capitán, quien había insistido en detenerse a comer, pues apenas habían escapado de una persecución. No tenían mucho tiempo. El capitán comprendió que si se comportaban en silencio, los soldados no los alcanzarían, así que gritó exigiendo al dueño del local que les preparara comida y la trajera de inmediato. Sin embargo, el resto de los bárbaros se indignó, creyendo una locura que realmente fueran a comer y luego hacer un reconocimiento. En ese momento, los demás luchadores comenzaron a pensar qué hacer, pues temían que otras personas pudieran salir heridas. Aún así, decidieron analizar la situación con cuidado, ya que si comenzaban una pelea de forma apresurada contra los bárbaros, podría pasar algo irreparable. Fue entonces cuando Dumach, que había despertado, entendió la situación. Se acercó a uno de los bárbaros y se presentó. Le recordó al hombre que debía quedarse quieto si no quería sufrir. Pero de pronto, Dumach comenzó a golpearlo mientras gritaba su nombre y explicaba que amaba profundamente al pueblo de Chosen. Esto alarmó a los demás, que no entendían lo que hacía Dumach, ya que sus acciones podían traer problemas para todos. Sin embargo, él explicó tranquilamente a sus compañeros que esos bárbaros eran falsos, no reales. Era muy poco probable que verdaderos invasores, incluso en el norte, entraran a una taberna solo para comer. Por eso estaba convencido de que esto era solo la prueba final. En ese momento, uno de los supuestos bárbaros atacó a Duok por la espalda. A pesar de que tenía una espada afilada, su ataque fue demasiado primitivo, y Dumach lo golpeó en la cara para derribarlo.
Luego ordenó al resto de los soldados que derrotaran a todos esos falsos bárbaros. Todos se lanzaron de inmediato a la batalla. Uno de los candidatos se quedó en su lugar, porque no importaba cómo lo mirara, la situación no parecía una prueba. En ese momento, uno de los bárbaros se enojó al ver que la gente se alborotaba como si buscaran su propia tumba. Se acercó a una mujer inocente y recordó que ellos mismos eran responsables de su muerte, ya que deberían haberse quedado tranquilos. Quería que los demás la culparan por su muerte. Sin embargo, para su sorpresa, la mujer seguía completamente ilesa. Al levantar la vista, vio que el cuerpo del bárbaro ya había sido atravesado por un simple palo podrido. Que se había acercado silenciosamente por detrás, saludó tranquilamente al hombre. Este solo entonces se dio cuenta de que ese chico coincidía perfectamente con la descripción de la sombra fantasmal. El joven, empuñando un rastrillo, mató al enemigo con facilidad. Dummach se asustó, ya que, si esto era una prueba, entonces matar debería estar prohibido. Él mismo no entendía lo que estaban haciendo, porque si era una evaluación, los bárbaros no deberían estar matando a nadie. En ese momento, uno de los bárbaros ya estaba atacando a los residentes comunes que intentaban esconderse de la masacre. Sin embargo, Gibbon logró detenerlo a tiempo, cortándole la cabeza de inmediato. Otro bárbaro atacó a la sombra fantasmal, buscando vengar a sus compañeros, pero terminó igual que los demás. Dummach y los otros guerreros observaban a Gavian con la boca abierta. Solo unos minutos antes, estaban bebiendo juntos, pero ahora ese chico no se parecía en nada a sí mismo. Finalmente, apuntó a otro bárbaro que aún seguía con vida, queriendo cortarle la cabeza, pero entonces el inspector Yu-Jun intervino, arrojándolo lejos. Yu-Jun ya sabía que Gun arruinaría la misión. El inspector estaba furioso con el comportamiento de la sombra fantasmal. Dummach se alegró al ver a Yu-Jun, porque eso confirmaba que era una prueba. Gun quería saber qué haría Yu-Jun ahora y por qué lo había atacado. Él le explicó con calma que recientemente se habían cometido incursiones en todas las aldeas cercanas. Esos bárbaros se habían separado del grupo principal y solían regresar a su base. Los perseguidores llevaban meses intentando atraparlos. El inspector advirtió a los guerreros que, antes de intentar matar a los enemigos, primero debían seguirlos para obtener información. Él mismo tenía la intención de eliminar el grupo con el que Gun había luchado, pero ahora el joven casi arruina lo que llevaban meses preparando. Gun no entendía en que se había equivocado al matar a los bárbaros que estaban amenazando a los habitantes del país justo frente a sus ojos. Yu-Jun estaba seriamente enojado con las palabras del muchacho, que se creía un héroe. El inspector dijo que su locura no tenía nada de especial, que era solo un truco que se podía hacer una vez, y que si él fuera realmente la sombra fantasmal o cualquier otra figura, no podía andar por ahí creyéndose superior solo porque otros lo alabaran. Gun se indignó con sus palabras y preguntó por qué desde su primer encuentro Yu-Jun lo trataba así, pero justo en ese momento, Dummach gritó para llamar su atención hacia el bárbaro que escapaba. Intentó esconderse aprovechando la confusión para reunirse con sus tropas y entonces Yu-Jun, sin dudarlo, corrió tras él. Sin embargo, justo en ese instante sintió que alguien lo atacaba, fue un tirón de una sombra fantasmal. Pero Gun no quería herir al inspector en absoluto, sino recuperar la flecha que le habían lanzado. Tras este ataque, los bárbaros restantes comenzaron a dispersarse de inmediato, huyendo para no ser capturados. Yusu estaba indignado de que los demás guerreros solo miraran sin poder atrapar siquiera a un enemigo. Pronto, el general Choyun también llegó al lugar y, al escuchar lo sucedido de parte de Yu-Jun, se enteró de que habían dejado escapar a 2 enemigos. El inspector empezó a disculparse con el general, creyendo que todo había sido su culpa. Sin embargo, Chon entendió rápidamente que aquello ocurrió porque el chico actuó impulsivamente. Dummach defendió a su amigo, sin comprender por qué llamaban locura a lo que había hecho, y Dam quería saber qué se suponía que debían hacer, ya que había personas en peligro y quedarse mirando sería lo incorrecto. Los demás comenzaron a buscar cómo justificarse, pero Cho-Yong elogió a Gun por su valentía. Creía que el hecho de que todo saliera mal no era su culpa. Se podía afirmar con seguridad que la responsabilidad del incidente recaía en los propios bárbaros. Y, diga lo que se diga, Gun defendió al pueblo y recibió elogios. Sus acciones eran correctas desde la perspectiva de una persona común, pero como miembro del destacamento de inteligencia, fue un gran error. Eso era precisamente lo que preocupaba a Chai Yun sobre su comportamiento, ya que él aún era un observador, no un asesino.
Por eso quería hacerle una pregunta al chico: ¿sería capaz de reprimir sus emociones hacia los enemigos para actuar como se debe? Yu-hon respondió de inmediato que eso era un requerimiento imposible, ya que el chico sentía un rechazo tremendo con solo mirar a los bárbaros. Sin embargo, Gun tenía curiosidad por saber quién mata más enemigos, una unidad élite o guerreros comunes. Después de todo, si ingresaba a las fuerzas del gobierno, mataría bárbaros personalmente, y si entraba en una unidad élite, también tendría la oportunidad de destruirlos. Por eso quería saber cuál grupo mataba más enemigos. Los inspectores se enfadaron por la arrogancia del muchacho, pero Kim Hang explicó que la unidad élite era capaz de matar a muchos más bárbaros en la gran mayoría de los casos. Yusu no entendía por qué el comandante le decía eso, pero en ese momento habló el general, explicando que el destacamento fue creado con ese propósito. Entonces Gun comprendió que al final podría controlarse si mataba al menos a un bárbaro más. Prometió hacerlo cueste lo que cueste, lo cual inspiró profundamente a Dam. Sin embargo, Yu-hon lo agarró de la ropa y le ordenó que se callara y no dijera tonterías con esa cara tan arrogante. En ese momento, el general dio una orden: los 9 participantes debían distribuirse en 3 grupos, y a cada uno se le asignaría un miembro senior. Tenían que dividirse y encontrar a los bárbaros fugitivos, pero no podían matarlos. Su tarea era seguirlos y descubrir a dónde iban. Desde ese momento comenzó la 4ª prueba, así como la primera misión. Tras la distribución, a Domoku no le tocó suerte, pues terminó en un destacamento poco exitoso, aunque al menos estaba en equipo con su amigo. Aún así, el ambiente era muy incómodo. Intentó aliviar la tensión hablando del clima con sus compañeros, pero ambos lo ignoraron por completo. Entonces Dumach sintió con fuerza lo mucho que deseaba irse. En ese momento, Dan decidió preguntarle al inspector cómo debía dirigirse mejor a un hombre. Luego quiso hacerle una pregunta al comandante: ¿por qué había sido tan grosero con Gun? ¿Había alguna razón para ello? Sin embargo, a Yu-han le resultó gracioso escuchar una pregunta similar de alguien que, en una prueba anterior, había atacado a Gune como si quisiera matarlo. Pero ahora, sorprendentemente, lo llamaba por su nombre de forma amistosa y lo defendía. Sin embargo, Dama también tenía sus propios motivos para hacer esto, porque en ese momento ya se había permitido un malentendido entre ellos. Yu-hon se dio la vuelta sin decir nada, y Dan comenzó a insistir en obtener una respuesta a su pregunta. Sin embargo, Dumach cerró prudentemente la boca, dándose cuenta de que era mejor concentrarse completamente en la misión. En ese momento, el inspector le explicó a Gune que, cuando descubrieran a los bárbaros, no debía perder el control como lo hizo recientemente en la posada. De lo contrario, él mismo lo cortaría, para que no pusiera en peligro a los demás. Gune ya estaba cansado de esas amenazas vacías, así que no reaccionó en absoluto. Sin embargo, pronto escucharon un ruido y todos se tiraron al suelo de inmediato. Al observar con atención a lo lejos, vieron a los 2 bárbaros fugitivos. El inspector notó que esas personas no se parecían en nada a los que habían huido recientemente. Eso significaba que, con alta probabilidad, su base no estaba muy lejos. Yu-hon pidió que todos fueran lo más cuidadosos posible y que observaran con calma a su objetivo. Sin embargo, en ese momento notó una expresión en el rostro de Gune. Su mirada estaba concentrada en un hombre que estaba adelante. Gune reconoció de inmediato al que lo había dejado huérfano 5 años atrás, y también al que, después de su escape, había dado la orden de disparar a matar. Por eso, incapaz de contenerse, se levantó y tomó su katana, listo para entrar en batalla. Mientras Yu-hon trataba de hacerlo entrar en razón, Dan solo sonrió al ver la determinación del chico, y Gune, sin dudarlo, se lanzó de inmediato al combate. Le recordó al hombre que habían pasado 5 años desde su encuentro, y quería saber si aún recordaba su rostro. En ese momento, otro grupo continuaba su camino, y su inspector daba instrucciones a los jóvenes guerreros. Todos tomaban en serio sus palabras, porque aún tenían poca experiencia y sus pasos eran bastante audibles. Sin embargo, de repente, el comandante sintió algo. Inmediatamente les indicó a los soldados que se ocultaran detrás de los árboles más cercanos. Finalmente, lograron localizar a uno de los bárbaros que vagaba por allí. Al girarse, el inspector ordenó a sus combatientes que siguieran cuidadosamente sus instrucciones. Pero al volverse de nuevo, notó que un solo hombre no era suficiente. Resultó que un novato no pudo resistir y corrió hacia el bárbaro.
Creía que esa era su oportunidad para atrapar al enemigo y aprobar la prueba. Y cuando ya se lanzaba desde lo alto, estaba seguro de haberlo atrapado. Sin embargo, un golpe certero lo impactó directamente en el estómago. Entonces, el inspector comprendió que los bárbaros habían preparado una emboscada desde el principio. Justo en el momento del ataque de Gune, también le dispararon una flecha, pero logró esquivarla. Yukon se dio cuenta de que el joven realmente tenía muy buenas habilidades. Dumach entendió que era una trampa y quiso intervenir para proteger a su amigo, pero en ese momento comenzaron a llover flechas. Tuvieron suerte de que, en el último momento, Eon lograra protegerlos. Él les dejó claro que habían caído en una trampa de la que no sería fácil salir. En ese momento, Gavian interrogaba al bárbaro, preguntándole si lo recordaba. Sin embargo, el enemigo sinceramente no entendía por qué debía recordarlo. Entonces, el joven gruñó diciendo que 5 años atrás había destruido y quemado su aldea y a su familia. Pero el hombre aseguró que, hace 5 años, ni siquiera estaba en Chosen. Sin embargo, Gune claramente no iba a creer esas excusas miserables. En ese momento, el propio Yuson también se lanzó a la batalla y gritó a los demás combatientes que retrocedieran tras él. También le pidió a Gune que se retirara, aunque Yuhon no sabía cuán profunda era la herida emocional del joven. Pero si no quería arrastrar a todo el equipo a la tumba, tenía que dejar de actuar así. El bárbaro, por su parte, estaba furioso de que alguien se atreviera a dar órdenes y amenazas sin su permiso. Sin embargo, en ese momento, Dan ya había entrado en combate con él. Dumach aprovechó ese momento para tomar a Gune de la mano y arrastrarlo lejos. Sin embargo, no corrieron mucho antes de darse cuenta de que estaban rodeados por todos lados. Los bárbaros tensaban sus arcos mientras se burlaban de la seguridad excesiva de los soldados que los habían seguido. Recordaban a la sombra fantasmal que les había arrebatado la vida a sus camaradas y ahora querían compensar esas pérdidas con la vida de los que estaban junto a él. Pero de pronto una piedra voló hacia uno de los enemigos y enseguida una serie de golpes certeros en la cabeza alcanzaron a los otros atacantes. Era un chico de un destacamento completamente distinto. Los bárbaros aún no lograban identificar quién era ese guerrero tan ágil, así que solo miraban a su alrededor, confundidos. En ese momento, Kim Han, el comandante del segundo destacamento, también se unió al combate. Llamó inmediatamente a Hugh John, ordenándole que se retirara. Al verlo, Dumach tomó de nuevo a Gune de las manos, pidiéndole que se calmara y no se excediera. Lo cargó en brazos y se alejó corriendo. Después de todo, para vengarse, primero tenía que sobrevivir. El jefe del grupo de bárbaros gritaba furioso, exigiendo a sus subordinados que comenzaran la persecución. Mientras huían, Yuson quiso saber cómo fue que el comandante supo que estaban en peligro. Resultó que los habían estado siguiendo desde un principio, porque sabían que los bárbaros habían detectado a los exploradores. Además, uno de su grupo había pedido ayuda, así que corrieron hacia ellos. El tercer equipo tenía muchas razones para preocuparse, y a diferencia de ellos, el primero no necesitaba ayuda urgente. Esto se debía a que pocos conocían el apodo del capitán de ese equipo. Lo llamaban Yaka, y no había razón para preocuparse por él, porque podía ser considerado un verdadero monstruo. Y ahora ese monstruo estaba en combate contra el capitán del destacamento bárbaro, un hombre que parecía más un enemigo jurado de la sombra fantasmal. Después de eso, Kim Han se dio la vuelta y golpeó a Gune en la cara. Esperaba que ahora el chico se sintiera aliviado, después de haber soltado toda su rabia al encontrarse con su enemigo. También le explicó que con su acción había puesto en riesgo la vida de sus compañeros. Sin embargo, Kim Han comprendía que, al parecer, el chico había confundido al bárbaro contra el que se lanzó. Ese bárbaro se llamaba Koch, y solo hacía un año que había sido visto por primera vez en esa región. Hace 5 años, cuando el pueblo de Gune fue destruido, ese hombre no estaba ahí en absoluto. Pero Gune estaba seguro de que no era un error, porque recordaba bien su fuerza, su peinado, todo. Entonces Kim Han sugirió que aquel hombre debía haber sido Lie Manu, el primo de Koch y también el líder de todos los bárbaros. Kim Han admitió honestamente que al principio él también estaba confundido, porque eran muy parecidos. Tal vez Koch incluso imitaba a su hermano mayor. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por Yuhon, quien estaba muy preocupado. A pesar de la cantidad de bárbaros que los habían acorralado, entendía que la ayuda del comandante de otro destacamento no les vendría nada mal.
Pero Kim Hang solo sonrió y recordó que ese comandante era literalmente un monstruo que podía salir vivo de una situación así. Ese tipo tenía una experiencia incalculable en combates reales y había sido reconocido por el general Choyuna solo por su fuerza. Otras personas ni siquiera sabían que ese guerrero era digno de confianza, pero Kim Hang sí lo sabía. Pero a pesar de que Kim Hang estaba seguro de que no moriría en un lugar como ese, su cabeza ya estaba en manos del enemigo. Pronto, cuando llegó Chai Yang, todos vieron los cuerpos de los guerreros asesinados del segundo destacamento. Kim Hang, conmocionado, no podía creer que eso realmente hubiera pasado. El general se volvió hacia el único sobreviviente, exigiendo que contara todo con detalle. Quería saber cómo la situación había llegado a tal punto. Resultó que, durante una misión de reconocimiento, fueron atacados por descuido, pero el comandante logró matar personalmente a unos 10 bárbaros. Kim Hang aún no comprendía cómo todo había salido tan mal, y entonces el guerrero herido dijo que otro bárbaro había aparecido un poco después. El comandante luchó como un verdadero dios de la guerra, pero ese nuevo oponente era demasiado fuerte. No podía describirlo de otra forma que no fuera como un verdadero monstruo. El general se acercó al muchacho y le preguntó quién era, pero lamentablemente, el moribundo no tenía información precisa. Solo pudo describirlo como un hombre de complexión fuerte y con 3 trenzas en la cabeza. Esas fueron sus últimas palabras, a las que dedicó las últimas fuerzas que le quedaban, y murió. Con esa descripción, Kim Hang comprendió rápidamente de quién se trataba, y el mismo general adivinó que sin duda se trataba de Manu. Sus planes cambiaron drásticamente. Al revisar los informes, Choyón vio que una gran cantidad de bárbaros ya había llegado al territorio de Chousen y se encontraba alrededor de su base. Si entraban en combate abierto, podrían representar una gran amenaza. Por eso, antes del amanecer, era necesario encontrar a los bárbaros esa misma noche, antes de que cruzaran el río. Esta vez no era necesario capturarlos con vida. Podían matarlos a todos si así lo deseaban. Lo más importante era traer la cabeza de Lie Manu. Yu Jun explicó al general que los bárbaros eran muy hábiles en emboscadas. Sin embargo, Choyón comprendía que tenían que encontrarlos de inmediato, porque el capitán del segundo destacamento no debía haber sacrificado su vida en vano. Aunque había partido al más allá, ellos tenían que seguir adelante, no lamentando, sino actuando. Kim Hang aceptó la orden de su general y anunció a los soldados que ahora su misión era encontrar la base de los bárbaros en 1 hora. Sin embargo, retiró a Gune de la tarea. El resto debía distribuirse en 7 grupos. Mientras tanto, los eventos se trasladan a la base enemiga. Lie Cacho estaba indignado de que sus hombres no hubieran podido matar a un solo guerrero que había aniquilado por sí solo a todo un destacamento. El asistente, preocupado, explicó que ese guerrero era como un monstruo. Incluso cuando varios lo atacaron a la vez, logró sobrevivir. Aún así, Lie Cacho seguía furioso porque eran muchos más que él. Lie Manu, al escuchar la rabia de su hermano, se sorprendió de que aún estuviera gritando. Le explicó que había venido porque le interesaba saber cómo estaba su hermano menor, ya que éste había dicho que era digno de salir de su sombra. Sin embargo, por sus gritos, era evidente que las cosas no habían salido según lo planeado. El hermano menor explicó que la razón era que las personas que encontraron eran muy inusuales, extrañas. El asistente dijo que entre los militares había un monstruo, alguien que solo, cortó al destacamento entero como si fuera el dios de la guerra en persona. Después de escuchar eso, Lie Manu solo pudo sonreír. Luego arrojó la cabeza de ese guerrero al suelo. El asistente reconoció al comandante. Entonces, Lie Manu ordenó colgar su cabeza en un lugar visible para elevar la moral de sus guerreros. Además, entendía que ese hombre era de un destacamento especial y, si los habían visto, lo más probable era que su ubicación pronto fuera descubierta. Por eso, pidió a su hermano menor que se preparara para cruzar el río antes del amanecer y se trasladaran a la aldea. También le dejó claro que podría conquistar las tierras que deseaba en otro momento, uno más favorable, especialmente porque era invierno. Sin embargo, el hermano menor quería demostrar su valía en ese mismo momento y le pidió al mayor al menos un día. Incluso su asistente personal trató de disuadirlo. Esto llamó la atención de Lie Manu, quien le pidió al asistente que se presentara. Luego, con calma, dijo que el chico había tenido muy mala suerte, y en ese mismo instante lo mató. Entendía que ningún alma viviente debía conocer sus planes.
Además, había escuchado que los enemigos contaban con un grupo de reconocimiento, así que no podían arriesgarse a que sus secretos se filtraran. Le recordó al hermano menor que cualquier persona que pudiera revelar esa información debía ser eliminada de inmediato. Sin embargo, de pronto escucharon un ruido proveniente del exterior. Cuando salieron, vieron que toda su aldea estaba envuelta en llamas. Ya había gente de la unidad de élite matando a sus ayudantes. Lie Manu no esperaba que llegaran tan rápido, así que ordenó al menor que tomara un caballo y a las personas útiles para dirigirse inmediatamente al río. Pero en ese momento sintió un extraño presentimiento, apenas logró defenderse de una flecha que iba directo a su cabeza. Al volverse, vio al arquero y reconoció de inmediato al general. Al comprender lo seria que era la situación, ordenó a su hermano que no dudara, debían cruzar el río de inmediato. Sin embargo, Lie Kachu no podía simplemente abandonar a los demás para que murieran. Pero el hermano mayor no estaba dispuesto a escuchar excusas tontas y le dio una orden tajante. Todo ese tiempo, Chayong observaba cuidadosamente sus movimientos. El hermano menor se avergonzaba de huir, porque quería hacer las cosas bien. Sin embargo, Lie Manu lo reconfortó, diciéndole que tendría muchas oportunidades de corregir todo. Pero justo en ese momento, otra amenaza apareció para el jinete. Esta vez no era una flecha, sino una piedra común. Resultó que poco antes, Chayong había ordenado a todos encontrar la base. No obstante, entendía que con tantos bárbaros había una gran probabilidad de no dar con el objetivo principal. Por eso, ordenó dividirse en 4 grupos de 2 personas y rodear la base. La prioridad más importante era capturar o matar a Lie Manu. Desde ese momento, la prueba se daba por terminada, ahora debían actuar como verdaderos miembros de la unidad de élite. Fueron divididos en grupos. En uno de ellos estaba un chico especialmente bueno lanzando piedras, Chun Ran. Había visto muchas veces cómo la gente esquivaba sus ataques, pero en su memoria, Lie Manu fue el primero en atrapar una piedra lanzada hacia él. No se puede negar que el bárbaro se sorprendió bastante por ese talento tan curioso y gracioso del chico. Solo sonrió y lo invitó a ver qué otros talentos tenía. Mientras ese guerrero distraía a Lie Manu con palabras, Une ya se acercaba por detrás. Esta vez estaba seguro de que no fallaría, mataría al enemigo de sangre. Sin embargo, Lie Manu logró esquivar el ataque y Une solo alcanzó a herir al caballo, pero al menos no dejó que escapara. El hermano menor defendió de inmediato al mayor, intentando cortarle la cabeza a Une. Sin embargo, un chico lo protegió justo a tiempo, arrojando una piedra que golpeó a Lie Kachu. Claramente no podía permitir que la venganza de esa sombra fantasmal se cumpliera. Lamentablemente, en ese momento su mano fue alcanzada por una flecha disparada por el propio Lie Manu. A pesar de caer del caballo, el líder no se mostró en absoluto desconcertado. Ahora, Une podía concentrarse completamente en su enemigo, y ambos acordaron un duelo con espadas. Sin embargo, al final, la espada de Une fue la primera en romperse, partida en 2. Al ver eso, era difícil creer que se hubiera logrado con un solo golpe. Lie Manu comprendió que el chico que lo enfrentaba claramente tenía prisa por morir. Sin embargo, inesperadamente en ese momento, las propias cuchillas de Lie Manu se hicieron trizas. El hombre se rió con sinceridad, pues no esperaba tal fuerza de su oponente. Aprovechando la situación, Une decidió averiguar si Lie Manu lo recordaba. Hace 5 años, ese hombre quemó su aldea, mató a sus padres y a su hermana. Quería saber si recordaba al menos algo. Lie Kachu se mostró indignado, diciendo que el chico volvía con sus tonterías, pues era poco probable que alguien recordara eso. Sería un verdadero egoísmo esperar que alguien recordara algo tan trivial. Sin embargo, Lie Manu sí recordó a aquel niño, al que lanzaron flechas incendiarias cuando intentaba cruzar el río. Admitió que se había preguntado si había sobrevivido o no, y si estaba seguro de ello. Pero el chico realmente había regresado, y solo ahora Lie Manu entendió que la niña que estaba junto a él era su hermana. Incapaz de soportar más esos recuerdos, Une se lanzó con las manos desnudas contra el hombre. En ese momento, su compañero le lanzó una espada completa para que pudiera defenderse, y así comenzó de nuevo la batalla entre los dos. Une no podía perdonar a Lie Manu por recordarlo todo, le parecía demasiado cruel. Pero él creía que era correcto recordar a todos. Después de todo, consideraba que esas personas eran infelices que murieron por el pecado de nacer entre los habitantes de Chouseng. Justo después, Lie Manu le sujetó la mano, impidiéndole atacar. Sinceramente admiró
consideró al joven que había sobrevivido a aquel duro invierno, incluso tras caer al río, y había logrado llegar hasta ahí. Viendo la situación en la que se encontraba Guune, su compañero intentó intervenir, pero el bárbaro logró sujetarle el cuello y luego golpeó a ambos con sus cabezas como si fueran juguetes, arrojándolos lejos. Lie Manu admitió con honestidad que el hecho de que Guune hubiese llegado tan lejos y conservado esa chispa de odio era digno de respeto. Sin embargo, levantando un bloque de piedra, explicó que no podía permitir que él sobreviviera. Estaba a punto de aplastarlo para no dejar ni una gota de vida ni una chispa de lucha en él. Fue entonces cuando se volvió evidente que ese hombre era un verdadero monstruo. Pero Guune fue salvado en el último momento por una flecha que atacó al líder. Resultó que Hu-Jon era un arquero, y Dumach, quien lo llamó su amigo, cabalgaba a su lado. En ese instante, a Lie Manu le quedó claro cuánta suerte había tenido Guune por segunda vez. Entonces llamó a su hermano menor. El líder ordenó a Lie Kachu que montara su caballo y escapara. Sin embargo, para sorpresa de todos, Lie Manu no huyó, al contrario, se dirigió hacia Dumach y Yu-Hun, que galopaban. Nadie entendía el motivo, hasta que el hombre atacó a Dumach. Literalmente saltó sobre su caballo, lo apuñaló con su propio cuchillo, y luego se volvió hacia Yu-Hun ordenándole que huyera si quería seguir con vida. Después de eso, Lie Manu se acercó a su hermano menor y repitió la orden de retirarse. Aunque su hermano no entendía por qué el líder había dejado con vida a esas personas, Lie Manu sabía que, dado que ya los habían rastreado 2 veces, los guerreros de Chosen aparecerían pronto, así que necesitaban irse de inmediato. En ese momento, el lanzador de piedras finalmente logró exhalar aliviado, aunque también estaba aterrorizado de que el líder fuera un hombre tan fuerte, como un verdadero tigre. Luego se acercó a comprobar si Guune estaba bien, pero el joven no podía decir nada, no mostraba signos de vida, solo lloraba en silencio. En ese momento, Hu-Jon intentó de todas las formas posibles hacer que Dumach recuperara el sentido. El guardaespaldas del rey llegó personalmente hasta ellos. Guune recordó cómo habían pasado los últimos 5 años. Había estado esperando con ansias encontrarse con esa persona, y pasó años de su vida escuchando las voces de los fantasmas. Sin embargo, se dio cuenta de que no merecía el nombre de sombra fantasmal. En ese momento, los sentimientos que experimentaba eran únicamente de miedo. Por eso, ahora se sentía humillado, como si toda su vida hubiese sido una vergüenza. En ese instante, Leon decidió averiguar por qué el chico mentía. Vio que no estaba en buen estado, probablemente por culpa de Lie Manu, ya que el bárbaro era realmente fuerte. Aunque el general comprendió que no se trataba solo de Lie Manu, sino también de la decepción que Gun había sentido. Chon Ryan intentó hablar con el general para que no empeorara la situación, pero este solo pidió que le trajeran un caballo. Luego ordenó al chico que se levantara y prometió que mataría a la persona que había llevado a Guune a ese estado. Poco antes de eso, cuando Lee Seon-man recuperó el conocimiento, empezó a exigirle al guardia de la prisión que le trajera una botella de alcohol. Cuando el guardia se negó, el violento general se indignó por escuchar palabras de rechazo. Sin embargo, Ko Won-byun-man, que había empezado a entender que ya debía dejar el alcohol, se dio cuenta de que fue precisamente por eso que cayó en esa situación y aún así seguía buscando placer en él. Entonces Lee Seon-man comenzó a disculparse por haber cometido un gran crimen, pero pidió ser liberado de la prisión. Por su comportamiento, quedó claro que estaba por ir a ver a las cortesanas. Aún así, Chon abrió la puerta de la prisión y lo dejó salir. Él ya se alegraba por poder salir a divertirse, pero entonces Choyong dijo que habían encontrado la aldea de los bárbaros, así como a su líder, Lie Manu. Pronto, las tropas de élite debían dirigirse allí. Ordenó a Lee Seon-man que cumpliera con su deber, ya que alguien como él debía hacer al menos algo para compensar su mala conducta. Y así terminó allí, y hasta Kim Hank se sorprendió al verlo. Sin perder tiempo, Lie Man explicó que debían ocuparse de los bárbaros fugitivos lo antes posible y ordenó que lo siguieran. En ese momento, Dan corrió hacia Gun, tratando de entender qué le había pasado. Kim Hank ordenó a Chon Ryan que llevara a Dumach de regreso al campamento y lo ayudara con el tratamiento. Yu-Han debía ir con ellos a la misión. En ese momento, Lason quiso saber si la sombra fantasmal iría con ellos. Gun podía simplemente volver a casa y vivir su vida como si nada, y el general podía recomendarle esa segunda opción. Pero se dio cuenta de que entonces, probablemente, el chico no podría seguir viviendo con ese nombre.
Los dos hermanos estaban justo junto al río. Allí los esperaban subordinados que ya habían hecho todos los preparativos. El bote para cruzar estaba listo, y Liemanu se alegró al saberlo, porque los soldados pronto podrían alcanzarlos. Los guerreros explicaron que más adelante habría una bifurcación en el camino hacia el río. Allí se separarían, prepararían una emboscada y, después de un tiempo, tras haber acabado con los soldados, se reunirían con su líder. A pesar de que Limansu aceptó, le interesaba saber si ese chico intentaría hablar contra él otra vez. En ese momento, todos ya estaban avanzando hacia la bifurcación y Kim Hanu le propuso al general dividirse en dos grupos. Sin embargo, Yeonman quiso que los cuatro fueran hacia la izquierda y él solo iría hacia la derecha. Entendía que, si no iba solo, tendría que proteger a alguien más y eso reduciría su eficacia en combate. Además, ambos caminos llevaban al río, así que de todos modos lo cruzarían. En dirección a la descarga, Lee Seon-man se preguntaba quién era más afortunado, si él o la sombra fantasmal. Pronto, esta última se adentró en un bosque tan espeso que ni siquiera la luz de la luna iluminaba el camino. Estaba muy oscuro, y desde esa oscuridad empezaron a lloverle flechas. Justo después, la sangre voló en todas direcciones. Los bárbaros se sorprendieron de que solo una persona los enfrentara, probablemente creyendo que los menospreciaba. Sin embargo, se alegraron de haberle dado. Era difícil ver en la oscuridad, pero seguían disparando para matar a quien había llegado hasta ellos. Su imprudencia los llevó a perder a uno de los suyos. Lee Seon-man se acercó a él y sonrió levemente al mirar sus armas ensangrentadas. Se preguntaba por qué esos guerreros no acompañaban a su líder. Poco después, acabó con varios más, a uno lo cortó, a otro le rompió el cuello para no hacer ruido. Estos asesinatos silenciosos sembraron el pánico incluso entre los soldados mejor entrenados. Los bárbaros aún no comprendían cuán equivocados estaban al decidir emboscar en la oscuridad. Era como firmar su propia sentencia de muerte. Los pocos que sobrevivieron se preguntaban cómo, en el momento exacto en que las primeras flechas lo alcanzaron, él logró saltar de su caballo. En ese breve instante, el espadachín ya había calculado la ubicación de todos los enemigos. Lie-man, tras haber acabado con ellos, se dio cuenta de que no había nadie especial entre esos hombres. En ese caso, el líder debió haber escapado hacia el lado donde ahora se encontraba Guyun. Sin embargo, el general se preguntaba si el chico podría resistir hasta que él llegara. Finalmente, cerca del río, todos vieron dos siluetas, Lie-manu y Yachu. Kim Jong dio la orden de no dejar escapar a ninguno, incluso si tenían que dar la vida por ello. Gune comprendió que esa era su oportunidad para vengar la muerte de su hermana. Quería limpiar toda la vergüenza que ese hombre le había causado. Cuando se acercaron, los bárbaros ocultos abrieron fuego. Algunos guerreros lograron agacharse, pero varias flechas dieron en los caballos o en los cuerpos. A pesar de ello, siguieron avanzando sin reducir la velocidad. Luego, Kemjan y Dam se bajaron de sus caballos y comenzaron a disparar, ordenando a los demás que fueran tras Lie-manu y lo detuvieran antes de que llegara el general. En ese momento, Gun ya pensaba en cómo mataría a ese hombre a toda costa. Sin embargo, Yuhon le hizo ver que no podrían enfrentarse de inmediato a Lie-manu y Yachu, su misión era contenerlos hasta que llegara el general. Gune no quería aceptar eso y repetía que debía matarlo como fuera, pero el inspector lo frenó, explicándole que debía aprender a trabajar en equipo. Solo así podrían lograrlo. Tenía que concentrarse en el resultado, y solo así alcanzarían el objetivo. Entonces, detuvieron sus caballos bruscamente. Estos se alzaron sobre sus patas traseras, y los guerreros saltaron, acercándose al bote donde estaban los dos hombres. Al ver cómo se acercaban, el jefe de los salvajes notó que su perseverancia merecía elogio. En un instante, agarró al inspector, que estaba más cerca, pero justo en ese momento, Gun llegó en su ayuda desde el cielo. Saltó hacia el otro lado del bote, haciéndolo inclinarse y provocando que Bakach cayera al agua. Yuhan solo pudo reírse de Lie-manu al darse cuenta de que la persona destinada a matar al líder ya estaba en camino. Después de esas palabras, el bote en el que iban los cuatro se volcó de inmediato. Aunque nadie atacó directamente a Lie-kachu, tenía otro problema, no sabía nadar y empezó a hundirse. Lie-manu se dio cuenta de que no podía ayudar a su hermano mientras el inspector lo mantenía ocupado, por lo que comenzó a hundirlo bajo el agua en un intento de estrangularlo. Aunque Lie-manu reconocía realmente el poder de su oponente, estaba obligado a deshacerse de alguien que causaba tantos problemas.
Para su sorpresa, Yuhan se dio cuenta de que no podía esperar ayuda. En ese momento, en lugar de socorrerlo, Gu nadó en una dirección completamente distinta. La cabeza del joven volvió a llenarse de ilusiones con su hermana. Nadaba hacia ella, intentando al menos esta vez sacarla del agua. Para entonces, Yuhun ya sentía que no podía respirar en absoluto. Solo fue salvado por la aparición inesperada de Dama, quien atacó al líder. Después de eso, el inspector logró salir a la superficie para tomar aunque fuera un poco de aire. Dama, a pesar de haber sido herido por una flecha, hizo todo lo posible por contener a Lie Manu. Kim Han, en ese momento, intentó apuntar con su arco al líder, pero Lie Manu decidió usar a Yu Jun como escudo humano. En una situación así, Kim Han estaba completamente indefenso, ya que no podía arriesgar la vida de su estudiante. En ese momento, Gun también emergió inesperadamente del agua. Kim Han quería saber qué estaba haciendo el chico, pero él se sumergió de nuevo sin decir palabra. Con lágrimas en los ojos, nadaba hacia donde creía que estaba su hermana. Mientras tanto, los fieles ayudantes de Lie Manu ya estaban nadando hacia otras 2 embarcaciones para rescatar a su líder. Primero sacaron a Lie Manu, y otra embarcación fue a salvar a Le Coach. Yusu comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de que estaban a punto de perder a sus peores enemigos. Finalmente, Lie Manu ordenó zarpar urgentemente, antes de que llegaran oponentes más serios. Sin embargo, no alcanzó a terminar su frase cuando Likacho apareció como un rayo desde atrás. Le bastó un solo instante para cortar las cabezas de todos los que protegían al hermano menor del líder. Luego llegó el momento de enfrentarse directamente a Lie Manu. No obstante, Kim Jong advirtió al general a tiempo de que ese no era el mismo hombre. En ese instante, el propio jefe de los salvajes ya estaba en otro bote, cerca de las fronteras de su país. Sus asistentes entraron en pánico, sin saber qué hacer con Makach. Incluso pensaron en dar media vuelta. Pero Lie Manu comprendió que esa no era una opción viable. Fue entonces cuando Lee Sonman descubrió que la persona que tenía cerca era el primo del jefe enemigo. Decidió que podía tomarlo como rehén para sacar al menos información útil. Sin embargo, el joven, por su propia estupidez, comenzó a hablar de lo importante que era y de cuánto lamentaba el espadachín haberle lanzado su espada. Pero ya era demasiado tarde, su cuerpo fue atravesado por los remos, arrojados por su propio hermano. Lee Sonman se quedó realmente sorprendido por cómo Lie Manu había actuado con su pariente. Sin duda, había quien se preocupaba por el general, pensando que tal vez estaba herido, pero no era así. El objetivo del enemigo no era originalmente el espadachín. Lie Manu comprendió que el líder, al darse cuenta de que no podía salvar a su hermano, lo mató con sus propias manos por miedo a que revelara información importante. Era asombroso que alguien de su edad tuviera tal fuerza y frialdad para tomar una decisión tan despiadada. Solo estarían a salvo cuando ese hombre estuviera muerto, porque resultó ser tan peligroso y fuerte como el general había sospechado. Al darse cuenta de que finalmente habían perdido al líder, Lee Sonman quiso saber dónde estaba la sombra fantasmal. Mientras tanto, Goyun seguía intentando salvar a su hermana, lo cual era obviamente imposible. Por suerte, Dama lo sacó del fondo. Le preguntó qué estaba haciendo, pero Gun insistía en que debía salvar a su hermana. Al ver que estaba completamente atrapado en sus alucinaciones, Dama lo sacudió, gritándole que despertara. Le recordó que la hermana de Guyune había muerto hace 5 años y que él mismo ya lo sabía. Lo que vio en el fondo no era más que fruto de su imaginación, solo una ilusión. Y en ese momento, el héroe sintió un miedo auténtico. Por eso, nadó de inmediato hacia la orilla. Sabía perfectamente que no había visto más que una ilusión, pero al recobrar el sentido fue vencido por un sentimiento de verdadero terror, porque al entrar al agua había visto a su hermana muerta. Le daba miedo incluso mirarla, ya que temía volver a presenciar su muerte, algo que desesperadamente trataba de sacar de su mente. Al correr hacia la orilla, cayó justo a los pies de la general Choyuna. Finalmente, Lee Seon-man se le acercó para averiguar qué le había pasado, aunque era evidente que no era más que un guerrero con miedo al agua. Así se dio por concluida la prueba, y todos aceptaron que Gun era un caso sin esperanza. Después de un tiempo, el resto del grupo fue enviado a una misión. Durante la vigilancia, Dumach huyó de los bárbaros al darse cuenta de que esta vez definitivamente no tendría suerte para escapar. Pero fue Hu Hong quien lo ayudó, salvándolo a tiempo y haciendo que los enemigos siguieran un rastro falso. Luego, claro, regañó a Dumach por haberse separado del grupo,
ya que casi se metía en problemas por su cuenta. Después de hacer el reconocimiento, tomaron un bote y regresaron a casa. Al inspeccionarse mutuamente, se dieron cuenta de que, sorprendentemente, todos habían salido ilesos de la misión. Sin embargo, Yu-Jun estaba preocupado porque Dam no le había hablado últimamente. Chun-Ran pronto comprendió que la razón era lo que había pasado con Gun, aunque explicó que eso no era culpa de su comandante. Yu-Jian aún sentía lo que siente un guerrero, porque lo principal es que nada interfiriera con el cumplimiento de la misión. Doku ya se sentía triste por el destino del chico al que todos llamaban una sombra fantasmal, porque realmente era increíble, pequeño pero con un talento desconcertante. Cuando Chae-Young llegó, exigió que le contaran la situación y se enteró de que habían perdido a Lie Manu. Sin embargo, al menos Koch había sido eliminado. Apenas Yu-Han tocó tierra, ya estaba molesto de que Wan no hubiera sido capaz de cumplir ni siquiera con la más mínima parte del trabajo. Y solo después de oír eso, el general lanzó al chico directamente al agua. Para su sorpresa, el muchacho solo gritó y de inmediato comenzó a salir del agua por su cuenta. A Gun le dieron un veredicto inmediato: podía regresar a casa. Claramente, el escuadrón de élite no necesitaba guerreros que no pudieran cruzar un río, porque eso era solo un desperdicio de su miserable vida. Tenía que olvidar lo que había vivido allí y continuar con una vida tranquila. Sin embargo, con lágrimas en los ojos, Gun rogó que lo dejaran quedarse, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, así que lo mandaron a limpiar el estiércol de los caballos. Pero Dumach no podía aceptar que un hombre con tanto talento fuera enviado a limpiar los establos. Le parecía demasiado cruel. Gun realmente agradecía su apoyo, pero Dumach ni siquiera se atrevía a acercarse a él y decírselo, por miedo a recibir una reprimenda del capitán. Todos se preguntaban si Wangong había logrado superar sus alucinaciones y si aún seguía viendo a su hermana bajo el agua. Chan-Ran incluso le sugirió al chico que simplemente se rindiera, que ya no se torturara más con ese sufrimiento. Después de todo, ni siquiera era alguien de clase baja, por lo que si no era guerrero, aún podía vivir una buena vida. Pero en ese momento, su conversación fue vista por Yu-Hun, quien les gritó a los soldados recordándoles que no debían hablar con el muchacho y les ordenó que se dispersaran. Sin embargo, Dam se indignó, creyendo que esa prohibición era demasiado dura, considerando que él y Wan seguían siendo camaradas. Era cierto que Dam y Gun eran camaradas, pero Euhan les recordó con razón que él no era parte del destacamento y que la información que ellos manejaban era completamente confidencial. Las personas comunes no debían saber nada de eso. Además, no podían estar seguros de que su charla insignificante no terminara en una filtración. Euhan no entendía cómo podían sentir simpatía por un chico con el que solo habían pasado unos días. Sin embargo, Dan le dio un golpe en la cara y le ordenó que dejara de ser tan grosero. Obviamente, después de eso, solo se salvó gracias a Dumoku, quien intentó detener al capitán usando su propio cuerpo. Los acontecimientos se trasladan a la provincia de Fandando. A pesar de los días que habían pasado desde aquellos sucesos, Dan seguía molesto con Euhan por lo mucho que lo irritaba. Pero Dumach pensaba que golpear al superior por eso era una falta de respeto. Aún así, Dan no podía quedarse callado cuando otros soltaban palabras tan duras. Aunque Dumach no podía dejar de admitir que, al menos, Yu-Jun decía las cosas con fundamento. Antes había sido muy crítico con Gun, riéndose de él. Chan-Ran, sin embargo, notó que, a pesar de eso, el comandante les había permitido salir a todos en una misión. Dan, por su parte, estaba molesto porque incluso para eso necesitaban un permiso especial. Exigió que la sombra fantasmal se uniera lo antes posible al destacamento, con la esperanza de que pudiera lograrlo. Para relajar el ambiente, Dumach los invitó a todos a beber una copa de licor. Pero se quedaron helados cuando vieron a una gran multitud golpeando brutalmente a una chica desafortunada. Al ver su llanto, Dumach quiso intervenir, pero Chan-Ran lo detuvo, recordándole que no podían interferir en los asuntos del pueblo. Dan también entendía que, si se metían en eso, podrían perder su rango militar. Pero eso no detuvo a Gun, quien empujó con todas sus fuerzas al primer hombre que encontró y se enfrentó a la multitud para saber qué estaban haciendo. Todos notaron de inmediato que el chico no era local y le ordenaron que no se metiera en asuntos que no le concernían, advirtiéndole que si no se iba, vería sangre. Pero el héroe ya estaba harto de amenazas vacías, así que empujó a otro hombre. En ese momento, Dumach corrió hacia él y le pidió que no hiciera ninguna locura,
recordándole que ellos no podían involucrarse en los asuntos del pueblo. Pero el chico le contestó que eso no se aplicaba a él, porque él no era parte del destacamento. Entonces, rápidamente se encargó de los que intentaban atacarlo. Uno de los hombres se le acercó por detrás con la intención de golpearlo con un enorme recipiente de barro, pero este se hizo añicos en sus manos. Resultó que John Ryan había intervenido en secreto. Cuando todo acabó, Gunn advirtió que, sin importar las circunstancias, nadie podía comportarse de esa forma con una joven. Luego le extendió la mano a la chica y comenzó a llevársela. Por alguna razón, al mirarla, sintió que su hermana se vería igual si aún estuviera viva. Dummach, al verlos alejarse, admiraba el valor del chico, mucho más del que esperaba. Fue realmente sorprendente que tuviera tal coraje y que además salvara a la muchacha. Pero en ese momento apareció una anciana, indignada de que hubieran dejado ir a la chica tan fácilmente. Dummach salió en defensa de la joven, creyendo que era una crueldad lo que estaban haciendo con ella. Aunque no sabía si había hecho algo malo, creía que no había justificación para tratar así a una persona inocente. La anciana explicó entonces que esa chica era una bárbara que se había convertido en ciudadana del país. Aún así, los migrantes seguían siendo llamados salvajes, a pesar de haber recibido la ciudadanía. Eso no solo se aplicaba a los bárbaros, sino también a los japoneses, los thais y muchas otras naciones. Esa era la política de interacción en ese país. Con el fin de estabilizar las regiones del norte, se tomaron muchas medidas, entre ellas, fomentar la naturalización de los bárbaros. En caso de que cruzaran la frontera e invadieran, eso se reprimía con dureza. La idea principal de esta política era que los bárbaros que quisieran vivir como el pueblo elegido debían dejar de ser bárbaros y convertirse en personas. Y esta chica, llamada Hari, era una de esas bárbaras naturalizadas. Los forasteros bárbaros solían ser enviados a vivir en la costa norte, pero Hari fue al norte de Chosen. Por alguna razón, en el asentamiento donde vivía, constantemente organizaban redadas contra ella. Cuando se alejaron lo suficiente, la chica exigió que Gunn la soltara, y como él no respondió al instante, ella le dio una bofetada. Luego dijo, molesta, que en Chosen los hombres y mujeres no debían tocarse así. Sin embargo, le agradeció por su ayuda, explicándole que no podía darle nada a cambio. El héroe no esperaba nada. Notó que su carácter había cambiado mucho, lo cual no le sorprendió. Antes fingía ser débil, porque si no, la habrían aplastado en medio de la multitud. Gunn comprendió que ella había actuado con inteligencia y que en verdad era valiente. Cuanto más la miraba, más similitudes encontraba con su hermana. Entonces finalmente decidió averiguar por qué los habitantes la trataban de esa manera. Hari no ocultó que era una bárbara naturalizada en Chosen. La acusaban de vender información a los bárbaros, por lo que la consideraban una traidora asquerosa que fingía ser una local mientras vendía a su país. Obviamente, Gunn se asustó de inmediato. Pensó que quizás era cierto, por cómo hablaba de sí misma y cómo lo miraba. La chica intuyó que él ahora quería regresar y entregarla a la multitud para que la despedazaran, pero él le ordenó que cerrara la boca y dejara de decir esas cosas. Luego, dándose la vuelta, se apresuró a irse. Aún así, exigió que se investigara a fondo si ella era realmente una espía o traidora de Chosen, y prometió que, si volvía a estar en peligro de muerte, fingiría no verla. Después de esa situación, fue hasta la orilla del río y, mirando el reflejo en el agua, pensó en su propia estupidez. Era ridículo creer que esa chica podía tener algo en común con su hermana, que había muerto hacía 5 años. Trató de aceptar que su hermana estaba muerta, que lo que veía en el agua no era real, sino una ilusión nacida de su sentimiento de culpa. Intentó meterse en el agua, pero entonces empezó a ver imágenes horribles de su pasado, y al final solo pudo caer de rodillas, impotente. Comprendió que simplemente no podía superar ese miedo. Pero de pronto apareció Hari y lo empujó al agua. En ese momento, realmente le pareció posible que ella fuera una espía bárbara y una enemiga. En ese instante, Kim Han le informó a la unidad que su próximo objetivo era Hari, una bárbara naturalizada. Al parecer, cada pueblo que visitaba sufría ataques de los bárbaros. Dan decidió informar sobre esto, porque aunque entendía que podía tratarse de una denuncia falsa, era una posibilidad que daba miedo. Sin embargo, John Ryan consideraba que esas acusaciones eran poco razonables, ya que ella parecía una chica completamente normal. Yu Hun, por su parte, ya sabía que los habitantes del pueblo estaban convencidos de que era una espía, y además todos le temían.
Aún así, John Rand trató de explicar que todo era solo un rumor y creyó que al menos Dam esta vez había sido muy prudente, pero estaba realmente equivocado en sus sospechas. A pesar de las sospechas, Kim Han aún fue elogiado por Damma, porque el hecho de que dudara era una buena cualidad para un guerrero. Lo que ya habían logrado averiguar sobre la chica era que originalmente se llamaba Kai, pero al mudarse al pueblo tomó el nombre de Hari. Inmediatamente después de mudarse, comenzó a observar a los habitantes. Sin embargo, Dumok indicó que Kim Han había llegado a esa conclusión sobre la chica basándose en sus creencias personales. Aún así, comprendió que al menos ahora tenían información que podrían verificar. Después de todo, incluso los bárbaros naturalizados seguían siendo bárbaros, sus principales enemigos. Ellos eran la razón por la que existía este destacamento. No se podía confiar en ningún bárbaro. Al final, eso podría incluso costarles la vida. Wu logró salir del agua y saltó de inmediato a tierra. Se puso de pie y exigió una explicación a la chica sobre lo que estaba haciendo. Ella explicó que, al verlo temblando frente al agua, le pareció gracioso, como si quisiera entrar pero dudaba, así que decidió ayudarlo. Wu quería enfadarse o decir algo, pero en lugar de eso solo estornudó en la cara de la chica. Ella, molesta, exigió que la soltaran, y encendió un fuego para que el chico pudiera calentarse después de haberse metido al agua. Aunque él seguía culpando a Hari por lo sucedido, ella negó las acusaciones porque él mismo había querido nadar. Entonces el héroe se interesó en saber por qué la chica lo había seguido. Pero la respuesta era simple, no tenía a dónde ir. Entendía que quizás su compañía le resultaba desagradable, pero el motivo era que el chico no sabía cómo relacionarse con ella. Después de todo, aunque era residente de Chosen, la sangre de los bárbaros corría por sus venas. Sin embargo, Hari se consideraba sin duda una persona de Chosen. Como todos los demás, vivía en el norte y había sufrido los saqueos de los bárbaros. Al principio huyó de ellos junto con muchos habitantes, se ayudaban y consolaban mutuamente, compartían altibajos. Pero como resultado de los ataques constantes, todas las personas que estaban cerca de ella perdieron la vida. Ella solo sobrevivió gracias a la ayuda de ellos, y como resultado, quedó completamente sola. Con el tiempo, ganó una reputación terrible. La consideraban una semilla maldita de barbarie y la culpaban de todos los ataques. La trataban horriblemente por ser residente de Chosen, pero con sangre bárbara, y también por haber sobrevivido siempre. Aún así, comprendiendo que quizás no debía decir todo eso, pidió disculpas. Luego, finalmente se presentó y reconoció el nombre del joven. Se disculpó por haberle abierto su corazón, pero era porque él era el único que no la miraba con odio. Aún así, prometió que la próxima vez lo escucharía con atención, comprendiendo que probablemente él también tenía algo que decir. Como no recibió respuesta, la chica se apresuró a volver a casa, pero el joven la llamó, advirtiendo a Hari que se preparara, porque su historia sería bastante larga y probablemente tendría que escuchar mucho, quizás incluso cansarse. Después de eso, se despidieron y cada uno volvió a su hogar. En ese momento, alguien observaba con atención la figura frágil de la chica. Entendió que ya había averiguado suficiente por ese día y decidió acudir a las autoridades para informar sobre ella. Pero, primero, planeaba esparcir el rumor de que seguía siendo un espía. De pronto, notó que el objeto de su vigilancia desapareció de su campo de visión. Resultó que ella ya se había acercado sigilosamente por detrás. Al día siguiente, el joven Wu Jun, como siempre, estaba trabajando en el establo. De repente, un destacamento de élite llegó casi en pleno. Kem Han quería saber si era cierto que el chico había estado 2 días antes con una chica llamada Hari. Al enterarse de esto, el comandante decidió averiguar que había hablado el joven con ella y si había mencionado alguna relación con el destacamento de élite. Dan, con lógica, señaló que aunque no se le hubieran acercado, nada habría cambiado. Gun solo podría olvidar al destacamento si moría. En ese momento, Kim Han ordenó que todos se callaran mientras el joven trataba de entender por qué tanto alboroto. Entonces el más veterano del destacamento dijo que el observador había sido asignado a la chica con la que Gun estuvo ayer. Sin embargo, el chico no sabía por qué la vigilaban. También, para evitar malentendidos, explicó que fue la chica quien le dijo que la estaban observando, él solo lo sabía por rumores. Dan preguntó si el joven sabía que ella era una bárbara y aún así se puso de su lado. El guerrero insinuó que quizás
quizás incluso se hicieron amigos, por lo que le interesaba como alguien conocido como la sombra fantasmal no pudo resistirse a una mujer. Como no recibió respuesta, Gunn quiso saber la razón de todo ese escándalo. Se enteró entonces de que el observador que seguía a la chica nunca volvió a aparecer, ni siquiera después de 4 días. El último testigo dijo que lo vio con sus propios ojos seguir al joven hasta el lago. Como resultado, creían que la culpa era de la bárbara Harry. Sin embargo, John Ryan creía que eso era un completo disparate. No entendía cómo una chica tan frágil podía haber acabado con el observador. Era excesivo culparla solo por una coincidencia. Dam opinaba que, precisamente, alguien del destacamento encargado de exterminar bárbaros no debía hablar así. Gunn finalmente perdió la paciencia y les ordenó calmarse y dejar de entrar en pánico, ya que no entendía que tenía eso que ver con él. Además, recordó que no era parte del destacamento y que no podían reprenderlo solo porque estaban disgustados por algo. Finalmente, para encauzar la situación, Dummach habló y se dirigió al capitán. Quería saber por qué, en lugar de atrapar a la chica, fueron con Gunn. Incluso propuso un plan. Podrían usar al chico para descubrir la identidad de la bárbara y, si lograban la verdad con pruebas, saber si era un espía o no. Pidió que le prometieran una cosa, que reconocerían los méritos de Gunn y lo harían parte del destacamento. El joven no estaba nada satisfecho de que otros decidieran por él si debía unirse o no, pero Dummach sabía que claramente no debía pasarse la vida limpiando estiércol de caballo. Además, John Ryan se alegró de la determinación del compañero y de que pudieran retirar los falsos cargos contra Harry. Sin embargo, Dummach no tenía intención de retirar las acusaciones contra la chica, pero tampoco la consideraba una espía. Por esa incertidumbre, recibió un golpe de 2 compañeros. La razón era que habían ido a la misión para encontrar al menos alguna evidencia, fuera ella espía o no. Aunque John Ryan estaba indignado, entendió que realmente habían ido en busca de pruebas. Dummach comprendía la ira del compañero y el motivo por el cual defendía a la chica, pero aún así necesitaban hechos. No entendía por qué la sombra fantasmal protegía a esa chica, ni en qué momento se puso de su lado. En general, todos estos conflictos no eran tan importantes, porque ahora el chico tenía una oportunidad de unirse a ellos y debían atrapar a Harry como fuera. Por eso, los 3 comenzaron a planear su vigilancia. Esta comenzó cuando vieron que la chica ofrecía la ayuda de su abuela. Sin embargo, ella solo gritó y alejó a Barbarca. Obviamente, todos se sorprendieron de cómo reaccionaban los habitantes del pueblo ante una simple muestra de amabilidad. Guyun estaba asombrado de que la desconocida no solo fuera hermosa, sino también muy buena. Después de eso, vieron cómo mostraba preocupación no solo por las personas, sino también por los animales, alimentándolos. Sin embargo, en respuesta solo recibía golpes de los niños del lugar. John Ryan quería darle una lección a esos niños, pero su compañero entendía que eso estaría muy mal. Mientras la vigilaban, Guyun observó lógicamente que en los 7 meses que llevaban siguiendo a la chica, no había notado nada extraño en su comportamiento. Todo lo que generaba dudas era que tenía que soportar un trato brutal. Esto parecía extraño, especialmente a Dumoka, a quien le preocupaba que hiciera buenas acciones como si supiera que la estaban observando. Sin embargo, John Ryan entendía que esa opinión era fundamentalmente errónea, entonces, todas las personas buenas parecerían espías. En ese momento vieron a un hombre que atacó a la chica y comenzó a golpearla. John Ryan quería intervenir, pero Dummach lo detuvo mientras la situación no se volviera extrema. Decidieron simplemente observar. El agresor la agarró del cabello para castigarla, supuestamente por querer convertir su pueblo en un mar de fuego. No entendía de dónde sacaba tanto valor ella, ya que lo miraba con tanta calma. En ese momento, la paciencia de John Ryan se agotó y también iba a intervenir. Guyun, que dio un paso al frente, pensaba lo mismo. Entonces, el agresor sacó un cuchillo y amenazó a Harry, diciendo que la mataría antes de que los bárbaros los atacaran. Tan pronto como John Ryan vio esto, lanzó una piedra que impactó al hombre en la cara, dejándolo inconsciente. Sin embargo, la chica, al ver a John Ryan y a Guyun, salió corriendo. Los 3 salieron tras ella porque no podían dejarla escapar. John Ryan no entendía qué pasaba, pero el héroe le hizo ver que nada había terminado, porque golpear con una piedra no fue lo único que ocurrió. Dummach persiguió a Guyun y pidió a John Ryan que se llevara al hombre. Finalmente, notaron que el agresor no tenía dedos en una mano. Dummach claramente vio el momento en que la piedra impactó en la cabeza del hombre,
y como la chica sacó un cuchillo y le cortó los dedos en el momento en que él la sujetaba por el cuello. Lo hizo sin dudar, y esa habilidad requería entrenamiento. Una chica naturalizada, común y corriente, no podía haberlo hecho. En ese momento, el guerrero sintió claramente que ella intentó atacarlo. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.